Bueno, vamos a empezar con este tema que son arritmias cardíacas, el cual pues es de conocimiento de todos, o sea, todo el mundo sabe arritmias cardíacas. Siempre es un tema que todo el mundo quiere repasar porque pues, es muy importante en la clínica, asusta bastante, entonces pues vamos a hacer un repaso. Entonces, esto le pasa a todo el mundo cuando por primera vez ve el electrocardiograma, es que así como Winnie Pooh, como que es esta vaina, marica. Y a veces pues sigue pasando después de la primera vez. Entonces, ¿por qué uno no ve nada en el electro, no? Entonces, principalmente, no es porque no sepa, sino porque pues, no se hace una correlación clínica adecuada entre el electro y el paciente. Entonces, el electro es una herramienta diagnóstica que va correlacionada con una clínica y unos hallazgos, al examen clínico también, y una anamnesis, pero pues ella no nos va a dar el diagnóstico como tal, entonces es importante siempre hacer una correlación y no esperar que el electro haga el diagnóstico. Muchas veces le mandan a uno el electro como, ¿qué hay ahí? Yo no, pues ahí hay un papel y un montón de rayas, y yo no tengo ni idea qué hace, hasta lo ignoro y todo. Entonces, siempre hay que hacer una correlación. Y la otra, que es la más importante, que es la que creo que por la cual no vemos nada en el electrocardiograma, es que no se hace una correcta lectura. Entonces, se va de una vez al papel a buscar a ver qué encuentra allá. Pero así no se debe hacer, se debe hacer una correcta lectura. Primero, si está bien tomado, la frecuencia cardíaca, si es regular o no, la onda P, el PR, todo esto, ¿sí? Ir paso por paso. Y pues una minoría, pues sí, no tiene ni idea y tampoco quiere aprender, ¿no? Entonces queda como el perrito, se me da estrés. Entonces pasa esto que es que si le ponen el electro, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar a Palmesano. Inmediatamente toman el electro, cogen y lo mandan por WhatsApp. O empiezan, Palme, tengo un paciente, no sé qué, y le dice, hey, mi compadre, tranquilízate, hombre, que yo tengo la llave del conocimiento. Entonces, bueno, esos son los casos. Los voy a pasar rápidamente porque es que al mediodía sí nos demoramos bastante viendo cada uno. 85 años, una mujer sin síntomas y sin medicación cardíaca. ¿Qué ritmo ven ahí? Entonces, analicen ahí unos 10 segundos y ya ahorita lo miramos al final. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El otro es un paciente ya viejo que se presentó allá a urgencias con mareo y se le diagnosticó una falla, no, perdón, una lesión renal aguda. Entonces, ¿qué ven ahí en el electro? ¿Qué creen que puede hacer? Siguiente, paciente 47 años, asintomático, es una mujer con los siguientes hallazgos. Esta mujer reporta esto desde que nació, ¿sí? Entonces, ella dice que no, ya no tiene nada, pues que sí le han dicho que el electro tiene algo raro, pero nunca le han dicho nada, ¿no? Entonces, ha tenido problemas o algo que no. Si no es un electro de control que le tomaron programa de riesgo cardiovascular, ya porque ya, programa, perdón, estaban de los 50 años, ya que se iba acercando a los 50, entonces ya hay un chequeo y salió eso y ya, pero nada más. Por favor, apagar los micrófonos. Este es un señor Lo de siento, 60, lo siento. es un señor de 63 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, con un cuadro clínico súbito de mareo hace media hora. Llegó en un muy mal estado general, llegó a urgencias, le tomaron el electro y pues está así. Entonces, ¿qué ven por ahí? ¿Qué diagnóstico, qué tratamiento? ¿Qué harían ustedes en ese momento? ¿Envían el electro a Palmesano? ¿O qué van a hacer? Tengo que decir que el Chori hizo casi el 90% del diagnóstico de todos los electros. Me sorprendió la verdad que ya aprendió electrocardiografía. Este es un muchacho de 14 años y antecedente, estaba ayudando a hacer aseo en la casa, cuando de pronto se le vino abajo un montón de botellas ahí que se llenó del líquido de las botellas y luego minutos después empezó con tos, con secreciones, temblor, se sintió mareado, se le tomaron este electro y pues ¿qué vemos ahí? ¿Qué harían? ¿Mandan para casa?
digamos. Entonces, la definición de una arritmia, ya para empezar, es un latido anormal del corazón, que ya sea porque es irregular o porque es muy rápido o muy lento, ¿sí? Entonces, el día de hoy pues solo vamos a abordar la bradicardia. Entonces, las clasificaciones, pues taquibradicardia, hoy vamos a hablar sobre bradicardia, y si según su origen supraventriculares o ventriculares, y según su irregularidad, regulares o irregulares. Entonces, las bradiarritmias, pues como tal la definición es una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Algunos libros hablan de menos de 50 latidos por minuto, que puede llegar a ser una reacción fisiológica en la cual el paciente no sienta nada, o puede ser estable o inestable, o puede ser sintomática o asintomática. Entonces, cuando hablamos de sintomática, hablamos que puede dar mareo, puede dar aturdimiento, vértigo, o sea, lo que acá en Colombia llamamos la tontina, y el presíncope o el síncope. Acuérdense que ya no se habla de hipotimia, ahora se habla de presíncope, cuál es una pérdida del conocimiento con recuperación, ¿sí? Sin ninguna secuela. Las crisis de Adam-Stock es cuando hay un síncope y posteriormente hay una convulsión. La fatiga, la letargia, la angina, disnea, insuficiencia cardíaca, pues se hincha, no tolera hacer ningún esfuerzo mínimo, empieza a tener signos de bajo gasto, incapacidad mental, o sea, la tontina extrema. Entonces, ¿qué causa la bradicardia? Las bradicardias no solo son trastornos eléctricos que suceden como trastorno eléctrico primario, sino que puede ser producida por una variedad de trastornos como los infartos, las infecciones como las miocarditis, las alteraciones hidroelectrolíticas, las enfermedades del nodo sinusal propiamente. Importantísimo está la intoxicación con digoxina, beta bloqueadores y calcioantagonistas, la respuesta vagal, la hipoxemia, la hipoglicemia, la hipotermia, el hipotiroidismo, sobre todo cuando se presenta el tumor mixedematoso, y la hipertensión endocraniana por algún tumor que haya. Entonces, en la evaluación inicial, como esto es una patología que puede comprometer la vida, pues vamos a ver que vamos a hacer un abordaje de ABCD, en el cual vamos a evaluar la vía aérea, si necesita un dispositivo avanzado de vía aérea o no, la respiración, la circulación, el déficit neurológico y la exposición, que es quitarle la ropa y todas estas cosas para ver si no tiene alguna otra lesión. Entonces las preguntas son: ¿va a requerir oxígeno, sí o no? ¿Necesita líquidos? Vamos a monitorearlo y posteriormente vamos a tomarle un electrocardiograma. Entonces en el electrocardiograma, así a grandes rasgos, podemos ver las enfermedades del nodo sinusal, los bloqueos auriculoventriculares, bloqueos bifasciculares o bloqueos trifasciculares, y ahí pues me faltó también las alteraciones hidroelectrolíticas, que también las podemos ver en el electrocardiograma. Entonces, una de las cosas que genera las bradicardias, que no es la más frecuente, es la enfermedad del nodo sinusal. Posiblemente ustedes han escuchado: tiene enfermedad del nodo, tiene enfermedad del nodo, pero esto es algo mucho más amplio que la enfermedad del nodo, porque es una enfermedad que se divide en varios apartados, que este apartado pues trae varias patologías, que son la bradicardia sinusal persistente, que es una bradicardia pues, que va a persistir en el tiempo, las pausas o paradas sinusales o paros sinusales, los bloqueos de salida senoauriculares, que posiblemente si no lo hayan escuchado, las taquicardias auriculares, que no va en esta parte de bradicardia, sino va en las de taquicardia, y el síndrome bradicardia-taquicardia. Entonces, la bradicardia sinusal pues va a cumplir los requerimientos para un ritmo sinusal, en los cuales son presencia de onda P positiva en D2, en B1 y negativa en ABR. Esa onda P va a ir seguida de un complejo QRS, y el complejo QRS va a ser un complejo estrecho. Entonces eso lo vamos a ver acá, solo que pues los latidos van a ser menos de 60 para hablar de una bradicardia sinusal. Usualmente esa bradicardia sinusal va a ser de muy buen pronóstico, y la vamos a ver en deportistas, pero deportistas de alto rendimiento, de verdad, no personas que hacen por ahí una vez al día cicla o cosas de esas, no, sino alguien de alto rendimiento, estimulación del seno carotido por las maniobras, que alguien que haya tenido un síncope vasovagal, alguien que haya vomitado, alguien, e incluso a veces cuando estén haciendo la defecación pueden presentar episodios vasovagales y producirse una bradicardia sinusal.
Y esta muy importante es la intoxicación o el manejo con calcioantagonistas más betabloqueadores juntos, calcioantagonistas no hidropiridínicos como el dialtacén y el verapamilo, cuando se utilizan con betabloqueadores, que es una combinación que no se debería realizar, puede llegar a generar esta o más arritmias. La toxicidad por el digital, que pues el digital cada vez se usa menos, pero todavía lo usamos en FA con falla cardíaca para controlar la frecuencia. Y otra importantísima, el infarto de cara inferior y el ventrículo derecho, el mixedema, pues pues es más rara, pero es pues una complicación del hipotiroidismo que es mortal, se muere casi el 30%, mucho más que en tormenta hipertiroidea, que se muere aproximadamente el 5 al 10%. La sepsis por gran negativo, la hipotermia e incluso en las fases del sueño hay una depresión de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Entonces, el otro apartado de la enfermedad no sinusal es el paro sinusal. ¿Y qué es el paro sinusal? Es una patología en la cual va normalmente el ritmo, va el ritmo cardíaco normal y de un momento a otro hay una ausencia de una onda P y por consiguiente ausencia de su QRS. Entonces, ¿qué pasa? Viene la frecuencia normal de 60 a 100 en un ritmo sinusal y se desaparece un momento y hay una pausa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede que pasen dos cosas. Si el bloqueo es muy corto, pues puede que vuelva a aparecer el latido nuevamente y ya. O puede que aparezca un ritmo de escape, que los ritmos de escape, recuerden que tenemos tres marcapasos, que son el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y las fibrasis Purkinje. Entonces, cuando no funciona uno, sigue el siguiente. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que acá hubo una parada y posteriormente apareció un complejo sin onda P presente, que al parecer es ancho. Entonces, este complejo es un complejo posiblemente ancho de un ritmo idioventricular, pero vemos que posteriormente apareció una onda P y apareció el complejo y volvió a seguir normal. Entonces, a este complejo, para identificar un paro sinusal, hablamos que cae fuera de fase. ¿Qué es fuera de fase? Que el complejo normal debería ir a aparecer en el mismo lado, o sea, debería aparecer uno acá y uno posteriormente acá, pero el nuevo complejo con la onda P aparece fuera de fase, sea antes o después. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita más claro en otro ejemplo. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, venía eso, el electrocardiograma normal, la onda P normal, y de un momento a otro desapareció la onda P y el complejo QRS, hubo una pausa, y en el otro sitio donde debía aparecer, no apareció y volvió a aparecer acá, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama que aparezca fuera de fase. Igualmente acá tenemos el complejo QRS con su onda P, hay un latido de escape, ¿sí? Que vemos que no condució. Entonces el complejo normalmente hubiera aparecido acá, acá y acá, pero apareció posterior a donde debió haber aparecido. Entonces decimos que fue fuera de fase, posiblemente es una parada sinusal. Y este es un latido de escape porque pues el computador, perdón, el corazón, si ve que no hay ningún ritmo, él inmediatamente debe prender las alarmas y prender los otros marcapasos naturales. Sí, hay que diferenciarlo de las extrasístoles supraventriculares que son bloqueadas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá y ustedes analizan el electro y dicen, ay, hubo un paro sinusal acá, ¿sí? Cayó en desfase, se supone que este debía caer acá y posteriormente acá y cayó antes. Entonces, ustedes ven en DB3 y dicen es un paro sinusal, pero hay que ver bien porque en D2, que es donde, o en B1, donde más se ven las ondas P, vemos que acá hay una onda P bloqueada, que hubo el paro, pero inmediatamente no hubo QRS. Entonces, esta onda P es negativa porque posiblemente sea una ectopia auricular y la ectopia auricular no se produce del nodo sinoatrial, sino se produce como tal del tejido. Entonces, esas pueden ser negativas, bifásicas, de muchas formas, ¿no? Entonces, aquí vemos una ectopia auricular que no condujo, se bloqueó y por eso presentó esa parada y no hubo QRS. Entonces, esa es un diagnóstico diferencial de las paradas sinusales. Entonces, en cuanto a los ritmos de escape que les estaba comentando, el ritmo de escape nodal
va a ser de complejos estrechos, ahí se ve un poquito ancho, pero porque me tocó alargar la imagen, y va a ser a una frecuencia más o menos entre 45 a 60 latidos, las cuales pues va a ser buena para una respuesta. Pero ya, si ya no hubo esta respuesta, entonces la siguiente es la de las fibras 6x15, que van a ser unos complejos anchos porque no va a pasar por el nodo AB y vamos a ver que tiene una frecuencia cardíaca de 20 a 40, la cual puede no llegar a ser suficiente para tener una respuesta. ¿Sí? Entonces, ese es el paro sinusal. Ahora, la otra patología son los bloqueos de salida sinoatrial, que estos no los deben confundir con los bloqueos auriculoventriculares, son totalmente diferentes, pero es básicamente lo mismo. Aquí en el no sino auricular, perdón, hay un bloqueo o una demora en la conducción a las aurículas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que muchos de ellos no se logran ver en el electrocardiograma, ya vamos a ver por qué. Entonces, ahí vienen grado 1, 2 y 3. El grado 1 es un retraso en el que demora de aquí del nodo a la a la aurícula en llegar. Entonces, pues eso no vamos a ver nada, a menos que metamos un electrodo allá, que solo hace el electrofisiólogo y diga, ay, sí está retardado. De resto, nosotros vamos a ver un electrocardiograma normal. Lo otro es un grado 3 que en este no existe un impulso en el nodo sinusal, o sea, de aquí nunca arranca la electricidad ni estimula las aurículas. Entonces ese tampoco lo vamos a ver porque inmediatamente cuando no se estimule el nodo sinoauricular ni estimule la aurícula, va a saltar un ritmo de escape que puede ser perfectamente este electrocardiograma. O sea, nosotros podríamos decir que acá, si no hay otra alteración, podríamos decir que este es un bloqueo grado 3. Entonces, por eso es que eso es por electrocardiograma es difícil diagnosticarlo, tocaría es por electrofisiología hacer el diagnóstico. El grado 2, que es el único que se puede ver, hay un tipo 1 y un tipo 2. En el tipo 1 vamos a ver que es un electro normal en el cual la onda, el intervalo PP, o sea, la distancia entre una onda P y la otra, va a ir disminuyendo progresivamente hasta que posteriormente ocurre una pausa. Y esa pausa va a ser menor a dos intervalos PP, o sea, dos intervalos PP serían estos de acá hasta acá. Entonces, esta pausa va a ser menor a dos intervalos PP. Entonces, ese es el grado 1. Y el grado 2 es en el que vamos a tener el intervalo PP constante y de un momento a otro se bloquea la nueva aparición del nuevo complejo. Pero a diferencia del paro sinusal, este aparece en fase. O sea, vamos a ver que está acá, acá, acá y este aparece en fase nuevamente. ¿Sí? Aquí está flechita, aquí debe aparecer el anterior y este apareció acá. Entonces, eso es lo que lo diferencia de un paro sinusal. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Yo sé que este tema no es tan frecuente, pero pues quería mostrárselos para que sepan que existe y pues no sé, algún examen. Entonces recordar aquí importante que el grado 2 es el único bloqueo sinoauricular que se puede ver en el electro, que se divide en tipo 1 y tipo 2 y que básicamente la diferencia es que el tipo 1 tiene un PP que va disminuyendo y el tipo 2 es el PP es constante y cae en fase, o sea que cae según la secuencia, ¿sí? Ya el otro trastorno de la enfermedad del sino auricular es el síndrome de Brady-Tachy. Sí, el síndrome de Brady-Tachy es una combinación de una bradicardia, una sistolia más un flúter, una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué pasa en esta enfermedad? En esta parte de la enfermedad, perdón, es que usualmente el paciente acá está haciendo una fibrilación auricular y de un momento a otro entra en unos periodos o puede ser de asistolia, o puede ser de bradicardia, o puede ser incluso una parada sinusal. Entonces, ¿qué es lo importante con estas patologías? Que como estamos hablando de un flúter o de una fibrilación auricular, pueden haber aparición de eventos tromboembólicos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, esa es la importancia. A veces no los vamos a ver así en el mismo electro. Puede que, digamos, el compañero X de Mermédica vio primero al paciente y posteriormente el compañero Y lo vio a los 20 minutos porque reconsultó y el compañero X había registrado un electro con una fibrilación auricular y cuando llegó el otro compañero evidenció fue una bradicardia porque pues a veces no se presenta inmediatamente en el mismo electro sino que demora un poco más de tiempo. Entonces pues importante anticoagular a estos pacientes y el Chasbat y el Hasblet así lo amerita. Ya el
la patología más importante que causa la bradicardia sí son estos que son los complejos de conducción AB, en el cual vamos a hablar que tienen un intervalo PR prolongado. El intervalo PR, recuerden que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Vamos a hablar que es prolongado cuando este va de 3 a 5 cuadritos. Un cuadrito equivale a 40 milisegundos. Entonces, 3 a 5 cuadritos equivale a 100 a 200 milisegundos. Si tiene 6 cuadritos, ya es prolongado. Entonces, ¿qué nos puede generar los bloqueos de la conducción AB? Una hipertonía vagal, lo mismo que les dije, un vómito, y fármacos. Esta combinación, sobre todo calcioantagonistas no hidropirínicos más beta bloqueadores, la digoxina, la mebarona, la hiperpotasemia, infartos, sobre todo derechos e izquierdos o anteriores extensos, una enfermedad degenerativa que calcifica y hace fibrosis de los tractos eléctricos del corazón y una valvulopatía. Entonces, acá en los bloqueos de la conducción vamos a ver que este es el nodo AB, este es el haz de His y estas son las ramas izquierda-derecha y las fibras Purkinje. Entonces vamos a llamar a esto infraiciano cuando está por debajo del haz de His y supraiciano cuando es el mismo haz de His o es el nodo AB. Entre más cerca esté al nodo AB, el bloqueo va a ser más benigno. Entre más lejos esté el nodo AB, cuando es infraiciano, va a ser más de peor pronóstico. Entonces, el bloqueo de primer grado, estos sí ya son más conocidos, el bloqueo de primer grado pues va a ser un PR que es prolongado, ya dijimos que va a ser de más de 5 cuadritos, en el cual va a estar constante. O sea, aquí en el electro vemos cómo está constante, miden lo mismo todos, pero todos miden más de 5 cuadritos. Lo siguiente que nosotros debemos ver es el QRS. Si el QRS es normal o está ancho. Si el QRS es normal, hablamos de que el bloqueo es bastante probable que sea supraiciano. Si es un bloqueo ancho, si es un QRS ancho, puede ser que esté más abajo, sea infraiciano, o también tenemos que ver la posibilidad de que tengamos un bloqueo bifascicular en el cual vamos a tener este bloqueo de primer grado más otros dos que son un bloqueo de rama completo más un bloqueo, un hemibloqueo. Entonces, en ese caso ya un bloqueo bifascicular más un bloqueo de esto, hablaríamos de un bloqueo trifascicular que pues es de mal pronóstico, o sea, porque quiere decir que hacia abajo del nodo del haz de His está prácticamente fibrosado los otros componentes, entonces eso va a hacer más difícil la respuesta ventricular. Entonces, espera un momentico, apago el celular que me está jodiendo acá. Ya. Entonces, a lo que hay que mirar es eso, ¿sí? Pero así para tenerlo en cuenta, siempre va a ser un bloqueo de buen pronóstico usualmente y se va a presentar en personas sanas, algunos por la edad, no va a tener ningún problema y pues tocas preguntarle que si está tomando algún medicamento, algo, usualmente los beta bloqueadores o algo. Y tiene muy poca posibilidad de progresar a un bloqueo mayor. Entonces, cuando es así normalito, pues nada, solo vamos a hacer vigilancia y ya. O sea, si tiene síntomas, si no, pues nada, se va para su casa. Y si es sintomático o tiene bloqueo bifascicular, hay que hacerle un estudio de 24 horas para ver si es concluyente, a ver si hay paradas sinusales de más de 3 segundos, que son las peligrosas. Y si no es concluyente, pues se le hace electrofisiología y se determina si requiere o no marcapaso. Pero en general son de muy buen pronóstico. El bloqueo AB de segundo grado lo vamos a dividir en dos, en MOVIDS 1, en MOVIDS 2 o tipo 1 y tipo 2. Entonces el MOVIDS 1 o llamado fenómeno de Wenckebach, vamos a ver que el PR, que era el que está, o sea, aquí todas esas patologías de bloqueo va a tener que ver con el PR. Entonces el PR se va a ir alargando progresivamente, ¿sí? Hasta que aparece una onda P que se bloquea y posteriormente se reinicia el ciclo en el cual el PR vuelve a ser normal. Estos bloqueos se localizan usualmente supraicianos, o sea, en el nodo AB, son de buen pronóstico, pueden suceder en personas sanas y con frecuencia se asocian sobre todo a intoxicaciones por digital, beta bloqueadores calcioantagonistas, que es lo que hemos venido hablando. Y en algunos casos también pueden presentarse en infartos
que pues realmente son transitorios. Se infarta el paciente y deja de suceder el bloqueo, o se le hace la reperfusión y el bloqueo se va. También son de muy buen pronóstico. Los bloqueos A de segundo grado, y ya el MOVIS 2 tiene un intervalo PR constante, y de un momento a otro aparece una onda P brusca que no conduce, ¿sí? Y los RR pues van a ser regulares. Y una cosa importante es que los complejos QRS que van a acompañar a ese bloqueo van a ser anchos, porque usualmente esta patología se presenta a nivel infranodal, o sea, infraisquiana, en el sistema Purkinje. Y por lo tanto, como les había dicho, entre más abajo es peor. Entonces, cuando hay un infarto extenso o enfermedades degenerativas, que usualmente es lo que lo causa, progresa un bloqueo completo en el cual sucede un escape lento de 25 a 45 latidos, que no es muy bueno para mantener el gasto cardíaco. Entonces, en estos pacientes, sí el pronóstico es malo. Esperen, que ahora no puedo pasar las diapos. Ya. Entonces, lo que les decía, viene acá el bloqueo MOVIS 2. Entonces, el PR es normal y de un momento a otro aparece una onda P que no conduce, y posteriormente aparece otra onda P que sí conduce. Entonces, estos bloqueos se van a diferenciar en que van a tener unas relaciones. Entonces, por ejemplo, es un bloqueo 2A1. ¿Por qué? Porque hay dos ondas P son necesarias para conducir un QRS, ¿sí? Entonces, ya de abajo hay o sea, venía el electrón normal acá con un PR normal y aparece una onda que no conduce, aparece una segunda que no conduce, aparece una tercera que sí conduce. Entonces nosotros contamos 1, 2, 3 y un QRS, entonces un bloqueo 3A1. Y así sucesivamente puede haber bloqueos 4A1, 5A1, y entre más suba el número, es peor de peor pronóstico. Entonces aquí vemos usualmente lo que pasa, el bloqueo de segundo grado, en el cual hay una onda P que lleva a un QRS, en el cual vemos que es un QRS ensanchado. Vemos acá cada vez se va ensanchando más, cada vez más aberrante. Aquí eran 3, estaba el límite, aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, ¿sí? Y vemos una onda P que no conduce, posteriormente vemos la onda P que conduce nuevamente y vuelve otra vez el ciclo. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 1, 2, perdón, entonces un bloqueo 2A1, ¿sí? El bloqueo 2A1 puede ser o un bloqueo MOVIS 2 o un bloqueo 1, un MOVIS 1. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en este caso de esta imagen es un bloqueo 2A1, pero vemos que el PR está alargado y el QRS es angosto. Entonces eso nos hace pensar que este es un bloqueo 2A1, pero que es más un MOVIS 1, ¿sí? Cuando el bloqueo tiene un PR normal y el QRS es ancho, eso sí nos hace pensar más que sea un bloqueo MOVIS 2, porque pues no tiene las características del MOVIS 1, que era lo que les decía, que el QRS se iba ensanchando. Lo que pasa es que a veces, como el ritmo es tan lento, entonces solo vamos a ver un pedacito nada más ensanchado y no vamos a ver lo siguiente. Entonces, para dilucidar esto, vamos a hacer maniobra Pagales o atropina, en el cual si le aplicamos atropina, la frecuencia va a aumentar y vamos a ver cómo de verdad el PR sí se va aumentando, ¿sí? Si en caso de que sea un MOVIS 1. Si es un MOVIS 2, se va a empeorar el paciente y se va a bloquear todavía más, ¿sí? Entonces, ¿qué es un bloqueo AB de alto grado? Un bloqueo AB de alto grado es un MOVIS 2 que tiene una relación de 3A1 o más, ¿sí? O sea, por ejemplo, este que vimos acá es un bloqueo de alto grado, porque vemos, o sea, esto no significa nada cardíacamente, esto es una despolarización de la aurícula, y el latido sería cada uno de estos. Entonces miren la distancia, y entre más haya, pues más distancia hay, y eso hace que se colapse el paciente. Entonces, siempre que tengamos un bloqueo de más de 3A1, va a ser un bloqueo de alto grado que tiene una alta posibilidad de evolucionar a una sistolia o un bloqueo completo. Y aunque sea sintomático, se debe implantar un marcapasos temporal o permanente si la causa no es reversible. Entonces, aquí recuerden a don Ramón, significa peligro. Y el bloqueo AB de tercer grado ya es peor, ese ya es de muy mal pronóstico. Cuando ningún impulso auricular es conducido, o sea, las aurículas van por su lado y los ventrículos por el otro.
Y usualmente las frecuencias auriculares son más altas que las ventriculares, ahorita lo vamos a ver. Y las frecuencias auriculares pueden ser regulares o irregulares dependiendo de que esté disparando la respuesta arriba. Si es el nodo sinusal, pues van a ser regulares, pero si es el nodo, si es una ectopia auricular, pues van a ser irregulares y de morfología diferente. Y pues pueden haber ritmos de escape nodal o ritmos de escape ventricular. Pues vamos a ver que quisiera uno tener es el ritmo de escape nodal, que ese es el que le va a dar un poco de mejor pronóstico. Entonces acá vemos el bloqueo AB completo con un escape nodal en el cual vemos las aurículas cómo van por su lado. Aquí nos dicen que a 77 latidos por minuto. Y vemos cómo el QRS va por su lado a 43 latidos por minuto. O sea, está bastante bradicardia. Pero vemos que los complejos son estrechos. A diferencia de este, que igualmente la P va por su lado, pero acá los complejos QRS son anchos y vemos cómo se empeora todavía más la bradicardia, el cual ya está a 35 latidos por minuto. Entonces, si a uno le va a pasar un bloqueo de tercer grado, que ojalá le dé con un ritmo de escape de complejos estrechos, o sea, no vale. Bueno, ya para hablar del tratamiento, entonces el tratamiento vamos a tratar agudamente solo a las personas que estén sintomáticas y teniendo en cuenta que la bradicardia sea la responsable de los síntomas y de la hipoperfusión. Y vamos a tratar también a los bloqueos de alto riesgo porque tienen posibilidad de ir a ritmos más avanzados y peligrosos como la sistolia. Entonces los de alto riesgo van a ser el bloqueo MODIS 2, el bloqueo de 2A1, el bloqueo de tercer grado y el paciente que ya ha tenido un episodio de asistolia antes, o sea, el que ya se cayó, tuvo un síncope, alguna cosa de esas, pues uno no lo puede dejar allá en su casa como, no, siga así, que eso es el colesterol, porque usted se va y a los 20 minutos el vago se cae. ¿Sí? Entonces, y ya cuando hablamos de criterios de inestabilidad, cuando nos llegan a urgencias, es el paciente que tiene dolor en el pecho tipo angina, estado mental alterado, tiene signos de choque, hipotensión arterial o signos de falla cardíaca. Entonces, los medicamentos que vamos a tener para esto van a ser la atropina, que es la de primera línea, es un anticolinérgico, y no va a funcionar en los bloqueos distales. O sea, en los bloqueos graves no tiene ninguna función y no se debe colocar. No funciona ni en MOVIS 2 ni en bloqueo grado 3, ni en bloqueos de alto grado, que ahí van incluidos en MOVIS 2. Y pues no debe retrasar el uso de marcapasos. Uno no puede decir, pues si uno tiene marcapasos, una vez se lo coloca en caso que lo necesite, pero si usted está por allá, no sé, en Zapatoca, pues le va a tocar primero colocarle atropina. Entonces la dosis de atropina, la ampolla viene de 1 miligramo en 1 mililitro, y la dosis máxima, esto cambió ahorita en las guías de 2020 de la AJA, es ahora de 1 miligramo, antes era de 0.5, y se pueden dar cada 3 a 5 minutos, máximo 3 miligramos. ¿Sí? Esto es un medicamento que cuenta con cualquier centro de primer nivel, cuenta con esto. Si no hay mejoría, se usa la adrenalina, que tiene su efecto alfa y beta. Se usa si no hay mejoría con la atropina, como terapia transitoria también, pero pues a partir de que hay que hacer efecto alfa y beta, pues también hay que suplirle volemia, porque si el paciente está deshidratado y está ahí el corazón dándole, pero si no tiene líquido, pues nada que hacer. La adrenalina viene en 1 miligramo en 1 mililitro, que la concentración es de 1 en 1000 unidades, y la dosis es de 2 a 10 microgramos minuto. Se coge la ampolla, se mete en una bolsa de solución salina al 5% de 250 y se pasa entre 30 a 150 mililitros hora. El otro medicamento es la dopamina, que tiene efectos alfa y beta dependiendo de la concentración. Esto también cambió. Antes uno daba adrenalina de 2 a 10 microgramos minuto, pero como el efecto beta es el más importante, se subió hasta 20 miligramos minuto. Entre más dosis, más efecto beta tiene. Y la ampolla viene 40 en 1 mililitro, se pasa una ampolla en 250 de solución salina y se pasa de 9 a 45 mililitros hora para dar la dosis. Todo esto es mantenimiento. Ya en la terapia con marcapasos cupadaño, ¿quién la va a necesitar? Primero, pues requiere sedanalgesia, midazolam, fentanil, porque eso pues, es doloroso, prácticamente colocar corriente ahí. Es transitoria mientras se resuelve la patología que está generando la bradicardia severa,
o se coloca un marcapasos intravenoso ya permanente. Se le va a dar al paciente que se le dio atropina, que se le dio dopamina y adrenalina y no mejoró, o idealmente o inmediatamente a los bloqueos mayores a MOVID 2, porque sabemos que esos no responden a atropina. Entonces, aquí vamos a encontrar, esto es lo que encontramos nosotros en los desfibriladores, que él tiene una función de marcapaso, y el marcapaso, entonces vamos a encontrar estas dos perillitas, en la cual vamos a tener la frecuencia cardíaca y los miliamperios. Entonces nosotros vamos a empezar con una frecuencia cardíaca de 60 hacia arriba y vamos a empezar a subir los miliamperios poco a poco. Vamos a empezar por acá y ¿qué tenemos que mirar? Entonces hay que vigilar los signos de captura. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que la espiga del marcapaso en el trazado, que es esa línea de ahí, debe ir relacionada con el QRS y ese QRS debe ir relacionado con el pulso arterial. Entonces apenas sale el impulso, usted debe verificarlo con el pulso del paciente y con la espiga esta. Y los síntomas del paciente pues deben empezar a mejorar, el man ya debe empezar a pararse o a moverse al menos, ¿sí? Entonces, ese, como les dije, es una medida transitoria, pero finalmente vamos a determinar que hay algunos pacientes que van a quedar con marcapasos permanentes. Entonces, los que tienen más evidencia que quedan con marcapasos permanentes son los pacientes que tienen un MOVIDS 1 o 2 o un bloqueo de tercer grado que sea crónico, que ya el man se ha caído, todas esas cosas. Una enfermedad neuromuscular, distrofia muscular miotónica, síndrome de Kearns-Sayre, bueno, cualquier cosa de esas que tenga un bloqueo de segundo grado o tercer grado. O sea, cualquier enfermedad neuromuscular con un bloqueo de segundo o tercer grado va para marcapaso. Y un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIDS 1 o 2, o de tercer grado, después de que le hayan hecho una ablación percutánea de la unión auriculoventricular, o después de que haya tenido una cirugía valvular que espere que el bloqueo no se vaya a resolver. Entonces, todas esas son clase 1. Ya después, pues va a haber otro tipo, como los bloqueos de segundo y tercer grado que sean asintomáticos, que uno no sabe, de pronto se va a caer un viejito o algo. Entonces, pues ya con menos grado de evidencia, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado sintomáticos prolongados, o sea, el que tiene el de primer grado, pero el síntoma cada rato es persistente, ya le han dado atropina a lo que marque, entonces se le puede poner un marcapaso. La enfermedad neuromuscular con un bloqueo auriculoventricular de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de primer grado asintomático, el bloqueo de segundo grado MOVIDS 1 asintomático con bloqueo de la conducción supraisiano, que vimos que tiene mejor pronóstico, y el bloqueo auriculoventricular que se espera que se resuelva. Pues eso ya no tiene evidencia porque pues realmente el riesgo es muy bajo, principalmente estos tres. Entonces, el algoritmo para esto sería, primero, pues identificar el ritmo cardíaco, la condición clínica para hablar de una bradicardia. Luego se identifica y se trata las causas subyacentes, que es el ABCD. Entonces, mantener al paciente la vía aérea, el oxígeno, el monitoreo del ritmo cardíaco, monitoreo de presión y de oximetría, accesos venosos, el electrocardiograma, considerar posible hipoxia o trastornos toxicológicos. Entonces, se pregunta uno, ¿el paciente tiene hipotensión? Está con alteración del estado de conciencia, signos de choque, tiene dolor torácico o tiene signos de falla cardíaca aguda. Si no, entonces pues lo monitorizo, lo observo, miro a ver cómo evoluciona. Recordemos acá la atropina, ya les dije, la dosis es la primera línea. Pero si está inestable, entonces le vamos a iniciar atropina. Si la atropina es inestable, que ya vemos que es inefectiva, que podemos darle 3 dosis de 1 miligramo, entonces vamos a pasar a dopamina de infusión. Y si la dopamina de infusión es insuficiente, se pasa a epinefrina. Sin embargo, ya vamos considerando un marcapaso transcutáneo, sobre todo si son bloqueos MOVID 2 o mayores, y también considerar y consultarle a un experto y para que vayamos pensando en un marcapaso ya definitivo. Acá están otra de las dosis de la dopamina y la epinefrina, que fue las que ya les mencioné, y descartar las causas, que sean infarto, drogas o tóxicos, hipoxia o anormalidades hidroelectrolíticas como la hipercalemia. Y fin. Ese era toda la charla.
Entonces, ¿quiénes sobrevivieron? Angie, Dalia, Karina. Bueno, entonces, pues esa era la charla como tal. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas o vamos directo a los electrocardiogramas. Perry, esto a mí no me quedó claro. Por ejemplo, muéstrame un bloqueo de primer grado. ¿Cuáles son como las características de un bloqueo de primer grado? Bloqueo de primer grado es un bloqueo que tiene el PR constante y que mide más de 5 cuadritos. Eso es todo. Y solo les doy tratamiento a los sintomáticos, ¿cierto? Sí, a los sintomáticos o a los que tengan asociado un bloqueo bifascicular. Y por ejemplo, un paciente con una falla cardíaca, Un paciente que, con... ¿Cómo? por ejemplo, un paciente con una falla cardíaca crónica, digamos que no está agudamente descompensado, pero es un paciente que, por ejemplo, tuvo un infarto hace muchos años o que tiene, pues, como equivalentes como riesgo cardiovascular y esas cosas, y me presentaba un bloque de primer grado, ¿también es merecedor de tratamiento? O No, si está asintomático, no. Así tenga antecedentes. A menos que tenga un bloqueo bifascicular o trifascicular, o que tenga los QRS anchos, pues ahí uno ya lo piensa, pero el resto no. Si está asintomático, no, y si está estable, pues nada. Lo que digo, la mayoría son de buen pronóstico. Puede ser que por solo la edad tenga un bloqueo de primer grado. no, ok, ok. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos a pasar al electro. Entonces, ese señor era un mancito de 85 años, que cuál era el ritmo, no tenía ninguna sintomatología ni nada. Entonces, alguien ya viendo la charla se atreve a decir algo. Entraron todos en asistolia. Ya Karina se salió y ¿En todo. serio? ¿Es de segundo grado relación 2 a 1? Exacto. Es un bloqueo de segundo grado, relación 2 a 1. Aparte tiene un eje izquierdo, tiene también una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ese paciente posiblemente puede tener también una estenosis mitral o una valvulopatía, o puede ser simplemente por la hipertensión. Pero como tiene un bloqueo 2 a 1, entonces, y este bloqueo 2 a 1 parece que es un MOVID 2 porque tiene un PR normal y un QRS, perdón, ay, angosto. ¿Sí? Entonces, si el paciente no ha tenido nada, o sea, no ha tenido ninguna patología ni nada, pues no le vamos a dar atropina ni nada, ¿sí? Simplemente lo vamos a mandar a electrofisiología para que el electrofisiólogo decida si requiere o no requiere no, mentira, ese es un 3 a 1, no, un 2 a 1, sí, 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 es que lo estaba viendo, estaba viendo mal. Entonces, sí, lo vamos a mandar al electrofisiólogo para que Palmesano decida si requiere o no un marcapaso permanente a futuro. Este otro es el paciente que era viejo, se presentó a urgencias, tenía mareo y tenía una falla renal, una lesión renal nueva. Pues pareciera una de primer grado, pero con complejos anchos. No, pues sí parece de primer grado, pero no. Es una hipercalemia. Es una hipercalemia porque tiene ondas tepicudas, ¿sí? Tiene el QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha, tiene el PR alargado, y esos hallazgos ante una paciente que tiene falla cardíaca
que perdón, falla renal, perdón, es posiblemente una hipercalemia, ¿sí? Usualmente cuando el potasio sigue aumentando, la onda P desaparece finalmente. ¿Sí que está chiquitica? Ya cuando el potasio sigue aumentando, desaparece. El complejo QRS cada vez se hace más ancho hasta que finalmente hace un colapso cardiovascular y hace paro o asistolia. Esta señora que era de 47 años, que está asintomática, que dice que está desde el nacimiento así. Bueno, antes de eso, ¿qué tratamiento le darían a esto? Tratamiento de la hipercalemia son los betagonistas, o sea, el salbutamol, la solución despolarizante, que es con insulina, además los quelantes de potasio y los diuréticos. Y finalmente, lo que puede también ayudar, bueno, el gluconato de calcio para estabilizar la membrana cardíaca, para evitar la arritmia. Y finalmente, si no hay mejoría, la diálisis, para dializar al paciente. Y esta paciente lo que tiene es un bloqueo completo, en el cual vemos que la onda P va por su lado. Aquí cayó encima de este, aquí cayó encima de este. Y el complejo QRS va por su lado. ¿Sí? Vemos una bradicardia de 300, 150, 100, 75, 60, 40, 35, como de 30 y pico, 20 y pico. Y vemos que aunque es muy bradicárdica, la señora nunca tuvo problemas porque desde el nacimiento tuvo un bloqueo congénito, posiblemente porque la mamá tuvo lupus y produjo anticuerpos anti-RO y le dañó el sistema de conducción cardíaca, que le dejó un bloqueo. Eso lo debe saber Dalia súper bien, que le encanta neonatos. Mamás con lupus se le pide anti-RO para hacer seguimiento. El señor de 63 años con antecedente de hipertensión y diabetes, con cuadro clínico súbito de mareo hace media hora en muy mal estado general, que llegó a urgencias. Entonces vemos que no está bradicárdico porque tiene antes como 150, como 90 y pico de frecuencia cardíaca, pero vemos algo importante. Uno, si vemos la P, vemos PR prolongado, aquí PR corto, PR que va subiendo, o sea, tiene un bloqueo que bloqueo grado 2, MOVIX 1, pero si ustedes se fijan bien, tiene una supra ST acá en D3, D2 y ABF, por lo cual este paciente tiene un infarto de cara inferior. Adicionalmente, habría que tomarle unas derivadas derechas para ver si también está infartado el ventrículo derecho. Y pues aquí si no nos muestra infradenivel en B1, B2 y B3, entonces no habría necesidad de haber B7, B8, B9. Pero pues esto es para mostrarles que aunque la bradicardia, perdón, aunque está el bloqueo, la sintomatología no está explicada por el bloqueo, sino por un infarto que posiblemente generó el bloqueo, ¿sí? Entonces el tratamiento de este paciente puede hacerse la trombolisis o la trombectomía. Y este muchacho de 14 años no tiene antecedentes, estaba ayudando por allá a hacer aseo, le cayeron unas botellas, empezó con aumento de las secreciones, temblor, mareo, y el electro muestra una bradicardia sinusal, ¿sí? En el cual este paciente posiblemente se intoxicó con carbamatos, porque le cayó una botella de colagicida, de ese para matar cucarachas y eso. Y pues empezó con síntomas colinérgicos, una intoxicación colinérgica, cuál es aumento de las secreciones, pues el manejo de esto es la atropina, la intoxicación, sea tanto para su bradicardia como para la intoxicación por carbamatos de la atropina y el bromuro de hiperatropio, y pues intubarlo en caso de que esté muy vuelto mierda. Entonces esto es para que vean que pues, las etiologías de la bradicardia y el bloqueo, o sea,
de bloqueo como tal, pues no es bloqueo, este es de una bradicardia sinusal, pues son múltiples. ¿Sí? Y ya eso era todo. Entonces la otra semana nos vemos con taquicardia. Que descansen. Chao Angie, chao Dale. Gracias. Diego, gracias. Me avisa. Bueno, pues. Descansa y me avisa. Bueno, chao. Bye.